¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? En esta edición de hoy de Historias de la Argentina Secreta, nos vamos a trasladar hacia la provincia de Misiones. En realidad, esta última semana estuvo muy viajada. Utelo, vos estuviste en el Chaco, En el ¿no? Chaco con lluvia. Con lluvia, tuviste que suspender el tema que ibas a realizar, Sí, pero vimos llover bastante, lo cual es lindo. pero no te volviste con las manos vacías, ¿no? No. Tampoco nosotros nos volvimos con las manos vacías cuando volvimos de Misiones, porque allí encontramos una historia fascinante. En realidad, fuimos en busca de un pueblo y nos encontramos con una serie de testimonios de inmigrantes, de personas que vinieron de una Europa castigada por el hambre y por la guerra, a encontrar nuevos horizontes en nuestra tierra. Y vaya si los encontraron. Sí. ¿Sabes, Otero, que a veces cuando uno recorre esa geografía de tierra colorada, de selvas y de montes, y estuvimos en El Dorado, ya les voy contando a ustedes, a veces uno trata de encontrar el mismo secreto que buscaron y que hallaron los inmigrantes cuando vinieron a hacer esta geografía hospitalaria que encontramos en El Dorado. Vos sabés que para mí El Dorado fue siempre una especie de pueblo de paso, pero era como un símbolo. Te hablo de hace 20 años, del 64, otra vez en el 68, cuando nos aventurábamos en auto hacia las cataratas del Iguazú. La ruta era de barro, uno llegaba al Dorado y por un camino bastante malo, y recién a partir de ahí empezaba el camino realmente casi intransitable. Y muchas veces uno llegaba ahí y se tenía que volver porque no se podía pasar. Entonces, Claro. ese pueblo era como un pueblo de paso, fantasma, y que a mí siempre me quedaron ganas de conocerlo tan profundamente como ahora lo conociste vos, ¿no? Claro, tal es así que durante mucho tiempo a El Dorado se lo confundió como un pueblo del Far West, ¿no? Y nada de eso es cierto. Por eso nosotros los invitamos a ustedes a presenciar junto con nosotros la historia del pueblo de la Calle Larga. Esta es la historia de El Dorado, el pueblo de la Calle Larga. Es también la historia de un puñado de inmigrantes, de europeos obstinados y trabajadores que aquí, en la provincia de Misiones, domeñaron la selva, domesticaron el monte y aprendieron a olvidar en el esfuerzo fecundo de todos los días. Olvidaron sus amores natales y amaron otros cielos. Este cielo que techa una tierra atrapante como pocas. A la vera de esta calle de casi 40 kilómetros de largo, a uno y otro lado, edificaron casas, alzaron industrias, tejieron sueños y amasaron realidades. Y usted, con nosotros, recorrerá esta calle y conocerá sus principales personajes. Nos acercamos al kilómetro 1, donde está la casa de Adolfo Schwelm, fundador de El Dorado. Schwelm era un hombre cuya prédica convocó a cientos de familias en pos de una quimera: pan y trabajo. En esta casa, ahora convertida en museo, se albergan los tesoros de la historia de El Dorado. Instrumentos de labranza, arreos de campo, hachas y otras herramientas que en manos de Schwelm y sus seguidores fueron abriendo la picada que con los años sería la calle San Martín. Primero la única, hoy la principal del pueblo. Schwelm fue encomendado por la Compañía El Dorado de Colonización y Explotación de Bosques Limitada para poblar esta tierra con inmigrantes europeos. Los primeros llegaron el 8 de julio de 1920. Sus reliquias son ahora administradas por Martín Guille, director de este simpático museo. Acá en la ciudad del Dorado, este museo se dedica tanto a estudiar las distintas culturas que habitaron en la zona en la antigüedad, como las que fabricaron estos fragmentos de cerámica que ustedes están viendo, lo mismo que los instrumentos de trabajo que trajeron los primeros colonos a principios de siglo. La colonia del Dorado nació en 1919
por obra de un inmigrante alemán, don Adolfo Schwelm, y surgió a partir de la llegada de los primeros colonos del norte de Europa, norte y centro, sobre todo alemanes, suizos, austríacos y dinamarqueses. Llegaron a la Argentina a partir de 1919, o sea, en el momento entre las dos guerras mundiales. Más allá del museo está el cine El Dorado. El lugar no tendría nada de particular si no fuera por el hecho de que en este cine más de un colono conoció a su compañera, o que su sala era el único lugar de esparcimiento de toda la región. El local aún hoy sigue reuniendo gente, y don Helmut Kirchner no oculta el orgullo de ser su propietario. Este cine fue construido por una familia Freudenberg y dos socios que lo hicieron de chapa y forrado con lonas, con arpilleras, que al principio era bastante rústico, había mesitas y sillas, no había butacas y se servía refrigerios dentro del cine. Después de la función, generalmente se hacía con un tocadisco, música, y se bailaba hasta las 3, 4 de la mañana los días sábados. En aquella época se pasaba muchas películas alemanas. Entonces el público, ahí venían los colonos, los que de habla alemán, la colonia alemana al cine, ¿no? Pero de las otras películas, las americanas y las nacionales, era otro público. Hay dos clases de tipo de público en todos lugares, ¿no? Así que nosotros teníamos que conformar los unos y los otros. Pues se hizo un otro cine, una competencia, era allá en el Salón América y en el kilómetro 8, pero dice dueño murió y después ya se cerró otra vez la sala, ¿no? Y no era un negocio muy lucrativo, pero se vivía, se defendía bien, ¿no? Estas imágenes, tomadas en la década del 30 por un hermano de don Helmut, documentan los primeros vuelos realizados en la provincia de Misiones, entonces territorio nacional. En esos tiempos, estas frágiles máquinas constituían un medio de comunicación insuperable, sobre todo porque por vía fluvial era posible abordar un barco cada 3 semanas o más. No lejos del cine están las aulas de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Misiones. La institución convoca a jóvenes de todo el país. Su secretario académico, el ingeniero forestal Alejandro Friedl, explica en una clase especial los alcances de este centro de estudios en el cual se apoya, seguramente, el futuro económico de la provincia de Misiones. No está de más recordar que nuestra facultad, que está a pocos días de cumplir 10 años de existencia, se encuentra enclavada en este pueblo del Dorado, corazón de la actividad forestal de la provincia de Misiones. Esta provincia que tiene, basada en la actividad forestal, gran parte de su economía. Podríamos decir que el Producto Bruto Interno de la provincia está sustentado en un 40% por la actividad forestal. Esa actividad forestal que contempla la producción primaria, la producción de madera de sus bosques, tanto nativos como implantados, la transformación industrial de esos productos
a través de las industrias, ya sea en madera cerrada o en las fábricas de papel o de productos compensados, fábricas de resina, etc. Todo eso justifica la inserción de esta facultad en este ambiente, digamos, cambiando la costumbre tradicional de las facultades en los centros, en los grandes centros poblados. Estamos aquí en presencia de una casa de altos estudios, digamos, que desarrolla sus actividades docentes plenamente insertada, digamos, en la realidad en la cual van a desarrollar sus actividades los profesionales que de ella emanan. La riqueza forestal no va en desmedro de otra riqueza, la yerbatera, que permitió crecer a esta colonia durante sus primeros años de existencia. El Deugoshik es uno de 7 u 8 secaderos de yerba que hay en El Dorado. Aquí converge lo cosechado por 150 obreros diseminados en plantaciones de la familia. Una empresa que desde 1942 abastece de yerba mate a varios molinos de la provincia de Misiones. El secadero de los Shik procesa 1.800 toneladas mensuales de yerba mate, fruto de plantaciones establecidas no lejos de la calle principal, eje vertebral donde los vecinos de El Dorado trazaron la ruta de su propio destino. Y seguimos recorriendo los 40 kilómetros de la calle San Martín, la principal, antes la única, ahora la más importante calle de El Dorado. Por eso titulamos este programa como La historia del pueblo de la calle Larga. Para entender mejor los comienzos de esta fascinante aventura inmigratoria, para definir a los vecinos de El Dorado, fuimos en busca del testimonio de Julio César Vázquez, periodista, locutor y director de programas de LT18 Radio El Dorado. El Dorado tiene un origen de colonización netamente europea, pero han participado también con gravitación en la conformación de nuestra forma de ser los habitantes de esta región, en esto que fue tierra de nadie, con activa participación de paraguayos y brasileños. Con el tiempo, esa división que se daba entre la fuerte corriente inmigratoria europea, con su idioma, su religión y sus costumbres, y la de los nativos, se ha ido insertando como una argamasa intermedia en la participación muy interesante e importante de la inmigración interna nacional. Los extraprovincianos misioneros le han dado a nuestras divisiones de idiosincrasia, de raza, de idioma y de procedencias, justamente el ensamble necesario como para ir dándonos una identidad a nosotros. El Dorado, con 64 años por cumplir en septiembre, recién, con una historia tan joven, está pudiendo encontrar su identidad. En lo que hace a nuestra forma de interpretar esta realidad actual, indudablemente que todo pasa ahora por una juventud muy vigorosa que toma conciencia de cuál es su realidad. Se superan las barreras de idioma, de religión, de costumbres, de tradiciones, y entonces somos realmente más definidos, somos misioneros y somos argentinos. En la radio, en los 20 años que tiene Radio El Dorado, a cumplirlos en diciembre, se ha hecho un trabajo indudablemente sobrehumano, porque esta ha sido la primera emisora que tuvo la zona norte, la mitad norte de la provincia de Misiones, insertada a su vez entre la potente participación de los medios de comunicación de Brasil y de Paraguay.
Si de esos países hermanos sus medios de difusión fueran fiel reflejo de su identidad, aquí no podríamos hablar de problemas. Pero sí los problemas surgen cuando los medios de difusión de esos países difunden cosas que no son precisamente pautas de su neta, definida formación cultural. Son extracontinentales inclusive, y es ahí entonces donde nosotros tratamos de insistir en lo que es la identidad misionera, la realidad argentina, la cultura nacional a través de cada uno de los elementos que pueden ser difundidos por la radio. Nos falta potencia, nos faltan acceso a los más importantes medios de difusión cultural e informativo del país, como para poder contrarrestar la muy poderosa presencia de los medios de difusión extranjeros en esta zona de nuestra provincia. Julio César Vázquez no oculta su orgullo por pertenecer al pueblo y ser protagonista de su presente y también de su futuro. Un futuro que pasa por el desenvolvimiento socioeconómico de esta región, eminentemente maderera y forestal en los últimos años, pero que también pasa por la participación activa de la juventud a través de una facultad de ingeniería forestal en El Dorado, de nuevas escuelas secundarias en la zona, y sin desligarnos de nuestra realidad geopolítica. Nosotros estamos del otro lado del Paraná, en límite con Paraguay, a 120 kilómetros hacia el oeste, hacia el este con Bernardo de Irigoyen, frontera seca con Brasil, y a 100 kilómetros hacia el norte también con la zona trifronteriza de Paraguay y Brasil. Es decir que, tanto desde el punto de vista de intercambio comercial, de complementación de infraestructuras económicas, nosotros no podemos desligarnos de la realidad que el turismo nos impone en esta zona. Por lo que suponemos nosotros el papel que va a desempeñar El Dorado en la zona norte de la provincia es fundamental como ciudad universitaria, como centro de evolución económica y también como apoyatura a ese gran eje turístico que es Puerto Iguazú. Pero nada de esto hubiera sido posible de no existir el testarudo, obstinado empeño de los pioneros. Don Federico Heckelsen tiene 83 años y es uno de ellos. Yo vengo de Necochea, de la estación Lump, provincia de Buenos Aires, y vine para ver cómo eran Misiones, porque se había hecho propaganda que se abría una colonia acá en el Alto Paraná. Acá había la administración, ahí en el Puerto Viejo, y algunos ranchos nomás de peones, si no, no había nada. Había 3 colonos más al centro, pero estaban, vamos a decir, escondidos en el monte, ¿no? Y se plantó tabaco, maíz, etcétera, primero, y después se plantó hierba, que era, vamos a decir, la idea central de cultivar la tierra acá, plantar hierba. Y con eso ya podíamos empezar el año 1922. Era difícil porque no había nada, apenas un almacén con productos muy caros, tipo Braca Alto Paraná, que costaba casi 3 veces como de lo que costó en Posadas. No había médico, no había nada, ni policía. Pero se hizo una estación de radiografía de la subprefectura y con eso ya teníamos comunicación con el resto del país. Barcos había 3 barcos que más o menos pasó cada 14 días uno.
a veces un poco más rápido. Pero nosotros estuvimos preparados para eso, por eso no lo sentimos tanto. También la provincia de Buenos Aires en aquel entonces también era una provincia triste. Yo salí de ahí aburrido del campo. Yo prefería el monte, porque en Dinamarca me crié en el monte mismo. Don Federico nunca habla de fracasos, porque siempre contabilizó esfuerzos, largas jornadas de trabajo, memoria cierta de una tarea cumplida. Éxito recién se puede hablar cuando la llave empezó a producir, porque justamente nosotros los dinamarqueses que vine acá, tabacaleros, eso sí que no éramos. Y productor de mandioca, etc., ese era para gasto de casa nomás, no había dónde venderlo. Así que recién la llave se puede decir que dio un poco de entrada, que cambió la vida de nosotros. Verdaderamente era un gran negocio al principio, para no decir un negocio fabuloso, porque vendimos la primera llave a 50 centavos el kilo, cancheada, y ese precio nunca volvieron después. Ante tantos sacrificios, y cuando observa estas fotos, cuando comprueba que ayer es memoria, el pionero no esconde su satisfacción. Yo diría que el colono o el emigrante que llegó a El Dorado ha cumplido su misión. Hoy ya el país está argentinizado, está civilizado, en fin. Ya el ambiente colonial que había los primeros años ya se fue a un lado. Y yo veo que El Dorado en ese momento está en un... Se edificó mucho, pero la producción de El Dorado bajó enormemente. Y aparentemente no va a haber aumento salvo en la reforestación. Hoy es madera, madera, madera. El resto es todo triste. Por las tardes, los jóvenes de El Dorado se juntan en una de las confiterías que se asoman a la calle larga. Juan, ¿qué te parece cómo han evolucionado el problema de trabajo? O sea, en los últimos 2 o 3 años. Pienso que habría que ir un poquito más atrás. El problema de trabajo, si lo tomamos desde el punto de vista de trabajo exclusivamente, ha evolucionado favorablemente. Pero se está dando aquí todo un cambio de base así en cuanto al tema trabajo. Hay todo un cambio socioeconómico en la región, porque ya no es el El Dorado que soñaban, por ejemplo, los colonos cuando vinieron, o sea, donde había más o menos
una economía diversificada en el agro. Ahora, actualmente sabemos perfectamente que esto depende prácticamente del sector forestal. Hasta podemos decir que es una economía mentirosa, porque fracasando, por ejemplo, el sector forestal, cae por derrumbe toda la sociedad prácticamente. Exactamente. A mí me parece que, exceptuando los cultivos, digamos, perennes, hierba, té, los demás, los anuales, ya prácticamente están fuera de foco, como quien dice, ¿no? Y por otro lado, en el aspecto forestal, en cuanto a los obreros, ha mejorado, ¿no? Porque hay más demanda. Pero en el aspecto técnico, no, porque en algunos, salvo algunas excepciones, la mayoría de los técnicos no saben qué hacer, no tienen ni idea de dónde van a ir a parar. Ahora, fíjate vos que en esto es cierto lo que dice Juan, ya que toda la actividad así de las grandes empresas fundamentalmente está moviendo a toda nuestra ciudad, porque los camioneros, los comerciantes, los que venden repuestos, sí, toda esa gente está viviendo a costa del sector forestal. Sí, ¿no? Que genera, o sea, es un polo de desarrollo, además se desarrolla, por ejemplo, esta zona se está desarrollando mucho gracias a que se han instalado grandes industrias, pero claro, hace el efecto multiplicador. Sí, pero vos fíjate, si esas industrias llegan a parar, como es celulosa, sí. Puerto Perarí, sí, ya hubo caso, el desastre es general y sobre todo para el Alto Paraná. Exacto. No así tanto como para el sur de la provincia, que está más asentado en el agro y en la ganadería. Claro, el Estado tiene que echarle ojo a este problema, porque realmente necesitamos una legislación adecuada para que prevea este tipo de problemas, ¿cierto? O sea, un poco salva esa situación los colonos, para los colonos fundamentalmente, ¿no? El hecho de que ellos hacen varios cultivos a la vez, no solo se dedican a la forestación, sino plantan un poco de hierba. Sí, pero lo que pasa es que el colono actualmente está migrando a la ciudad también. O sea, actualmente el colono de acá, que tenía 10, 20 hectáreas, está viniendo al Dorado. O sea, el sueño del colono se terminó. Acá ocurre como en la mayoría de los pueblos de la República Argentina, que la gente joven, sobre todo la gente del campo, la gente de las chacras, si llega a los pueblos, bien, y de ahí tiene que irse. La mayoría es cierto, se prende a un puestito para cobrar un sueldo y tener por lo menos para subsistir, ¿no es cierto? Pero nadie se arriesga a enfrentarse a una aventura. Y por eso decía que es todo un cambio socioeconómico, porque ya no existe la economía del colono, o sea, actualmente es un gran cambio, ¿no? Digamos, donde las propiedades han extendido sus fronteras y están las grandes empresas actualmente. Claro, y sobre todo en El Dorado, que justamente en un principio, de acuerdo a lo que programó el fundador Schwelm, fue una colonia agrícola, basada fundamentalmente en los cultivos agrícolas. Bueno, yo creo que todos pensamos alguna vez en el futuro, ¿no es cierto? Ahora, es algo tan abstracto, pero que implica tantas cosas, ¿no es cierto? ¿No te parece? Sí, realmente. En realidad para mí el futuro sería hoy, o sea, lo que uno va haciendo, cómo se van dando las cosas. Yo creo que el futuro para mí empezó cuando yo llegué acá a Misiones hace un año, va más o menos lo que nos pasó a todos, ¿no? Cuando llegamos acá con todas las expectativas, a ver qué iba a pasar. Sí, yo pienso que se define un poco a partir de lo que uno anhela, uno quiere, de lo que vos elijas ser, de lo que quieras tener. O sea, a partir de un montón de cosas, ¿no es cierto?, de vivencias personales. Y para mí también se definió un poco al venir acá, al comenzar una carrera que me gusta, que quiero. Y bueno, y que se abre ahora un panorama tan amplio porque terminamos la carrera, ¿no es cierto, Abel? Claro, ahora que nosotros terminamos la carrera, o sea, realmente se nos abre el futuro, ¿no? Algo, como decís vos, algo tan abstracto, ¿no? Que parecería, pero en realidad, bueno, eso yo pienso que a cualquiera, ¿no? En todas partes, o sea... Es un tema que a veces te preocupa, porque decís, bueno, ¿y qué va a pasar conmigo después? Claro. Es algo... ¿Qué va a pasar? Pero realmente uno, o sea, ese miedo creo que es lógico y normal, ¿no? Pero lo importante es, digamos, es calmarse, ¿no? Llegar a cierta etapa de la vida, como por ejemplo nosotros que estamos terminando de estudiar, llegar a cierta etapa de la vida y parar un momento, ¿no? Parar un momento la máquina y fijarnos dónde estamos.
Sí, yo pienso que con esta nueva etapa ahora en la Argentina, o sea, el panorama cambió mucho. Claro. Tenemos más posibilidades, o sea, hay una nueva fuerza dentro nuestro. Correcto, claro, y eso es a lo que quería llegar un poco, ¿no? Perdón, Martín. Que claro, con la nueva etapa que vivimos, ¿no? En general, o sea, nosotros... Las posibilidades de trabajo también son interesantes. Lógico, Claro, lógico. más acá en Misiones pienso que es donde muchas posibilidades hay a nivel laboral, o sea, creo que también es importante ver hacia nivel humano, personal, cómo es la sociedad, cómo nos encontramos, qué tipo de gente hay. Claro, y a veces uno quisiera cambiar tantas cosas y tan de golpe. Claro, pero fíjate, o sea, yo pienso, o sea, que esa etapa de cambio se está dando en la gente. O sea, hay cierta apertura, digamos, mental, digamos, en la gente que está permitiendo que todo vaya mejor. A pesar de que siempre sigue, digamos, el egoísmo y todas esas cosas, ¿no? Que... Bueno, pero eso es natural desde el punto de vista de que somos seres humanos, ¿no es cierto? Siempre se da eso. Claro. Lo importante, pienso yo, es pensar en el futuro con optimismo y tratar de cambiar lo que se pueda, ¿no es cierto?, dentro de nuestras posibilidades. Porque también está el hecho de el futuro como el futuro para nuestros hijos. Y porque ellos no eluden su compromiso con la tierra, hablan una y otra vez del mismo tema. Evidentemente las posibilidades de trabajo para un joven de 16, 17 años que termina el secundario son o seguir estudiando en una facultad que cuenta el Dorado, que es la Facultad de Ciencias Forestales, o migrar hacia otros centros de estudio, que puede ser Posadas, Corrientes, y así seguir hasta Buenos Aires. Sí, es realmente grave la falta de centros más cercanos. En todo el Alto Paraná no te encontrás con un profesorado superior, por ejemplo, para alguien que tenga esa iniciativa, tiene que ir a Posadas o Corrientes. Exacto. Wow. Sí, aparte de otra constante, que hay gente que sí viene a estudiar acá porque le interesa el tema forestal. Como esta zona es netamente forestal y la necesidad fue de crear esta facultad, así que está absorbiendo gente que la mayoría es de afuera. La mayoría de las personas son de afuera porque la gente joven de acá prefiere irse a estudiar afuera, porque el pueblo piensa que no les da las posibilidades a un joven de vivir plenamente, no sé. Claro, encauzar de otra manera todas sus... Sí, es un problema. Y está el pedagógico, que sería una salida, pero tampoco todos no pueden ser ni maestras, ni... Aunque es una necesidad, nació como una necesidad real en toda esta zona. Ahora, fíjate cómo influye en sí el mercado, digamos, forestal acá, o yerbatero también, en el que ha hecho de que gente del interior del país se venga a radicar acá, porque lo vemos diariamente, que vos te encontrás en la calle con gente de todos lados. Sí, sobre todo grandes grupos de profesionales que en cierta época emigraron acá por una necesidad de la zona, por una necesidad de ellos. Acá se presentaba un mayor campo de trabajo. Claro, y ahí tenés el crecimiento que tuvo el Dorado con solo 60 años, 69 años, sí, 69 años. Sí, se da y la variedad y el choque que produce todo eso, que de pronto de una colonia y con las necesidades burocráticas que se pueden llamar, la afluencia de profesionales de distintas ramas, abogados, escribanos, médicos, perfecto, que casi todos son de afuera. Y el choque que produce eso social, ¿no? Sí. Yo un poco yo sé que Nora que sos de afuera, y un poco podés contarnos qué tipo de vivencia tuviste al llegar al Dorado, y un poco mencionarnos qué posibilidades de acción social te da este pueblo. Bueno, los dos somos de afuera, con Duduca. Pero yo vine de La Plata, que es diferente, donde estaba estudiando, y de pronto, bueno, dejo una carrera por circunstancias personales y me encuentro con el pedagógico acá, que es una hermosa opción, y enfrento otra realidad que no manejaba realmente, que no, aparte no intuís hasta que no la vivenciás, porque aquí te encontrás como si fuera una vista en un microscopio de todo un subdesarrollo, no sé cómo se podría llamar, ¿no? Sin herir otras susceptibilidades, pero sí de los grandes desfasajes sociales que se presentan en la Argentina. ¿Vos sabés que la Latinoamérica, la Argentina, de pronto salís de La Plata, de Buenos Aires, donde estaba todo muy bien, o no se notaba tanto, y de pronto acá se te hace carne. No, yo les quiero mencionar una cosa, de que el Dorado se caracteriza, y se caracterizó siempre, porque hubo grupos de gente que viene a trabajar temporario, o sea, son gentes del tipo de golondrina, viene, hace dinero y se vuelve, o sea que no deja nada acá. Y un poco es la característica de este pueblo de ser así largo,
porque una vez se mencionó de que el Dorado es el típico capitalismo espontáneo, o sea que hacen guita temporariamente y se vuelven. Claro, Entonces, bueno, eso es lo que tendríamos que tratar de cambiar en todo caso, si es que existe. Más que Y nada el que radical. viene, claro, venir y aunque esté en una temporal, que deje cosas, que haga cosas y que se sienta en la sociedad todo lo que haga. Para eso hay que prenderse. La tierra colorada se te prende enseguida, porque vos decís, sí, estoy un año, 2. Mentira, cuando querés acordar estás hasta acá 5, 6, 10. y tenés que agarrar. sí, también. Y yo todavía sigo impactado y hasta emocionado de ver cómo se ha transformado aquel pueblito que yo conociera, aquel pueblito de la tierra, de las jangadas, del Monte Virgen. Y me queda una reflexión, es para llegar a eso, a pesar de todas las limitaciones que dijeron los jóvenes recién que tenían, ¿no? Para llegar a un estado como este, es obvio que junto con el hombre tiene que haber existido una gran cuota de fe. Por eso creo que esta visión ahora religiosa que vamos a ver es importante también de tener en cuenta. Y porque el Dorado fue obra de los hombres, pero también ejemplo de la fe de esos hombres, la calle larga de este pueblo se pobló de iglesias, protestantes o católicas, lugares donde todos agradecen las cosechas, el fruto del trabajo. Algo que el pastor Almarante Padilla reconoce con alegría. La Iglesia Evangélica Luterana ha llegado a El Dorado al principio del año 1920, acompañando a aquellos pioneros que llegaron a esta ciudad para buscar nuevos horizontes en su vida y sobre todas las cosas formar este nuevo hogar que en sus lugares de orígenes no fue posible hacerlo. Y la fe acompañó a estos pioneros, una fe que le permitió en alguna medida unirse primero como personas y después como comunidad de fe para soportar lo que significó en el año 1920 llegar a un lugar totalmente desconocido y un lugar totalmente nuevo para ellos. Y con ellos llegó la iglesia, y con ellos llegó la Iglesia Evangélica Luterana Unida. Dentro de la vida de la Iglesia Luterana en la ciudad del Dorado, como decíamos, una iglesia que acompaña la historia del pueblo y su misma fundación, hubo un pastor que marcó un tiempo importante, que fue el pastor Guillermo Holz, que en el año 1930 llega para radicarse por 10 años a trabajar en la formación de la iglesia en esta zona y sobre todas las cosas acompañar a aquellos colonos que llegaban de Europa sin conocer el idioma, sin conocer las mínimas cosas que componían la idiosincrasia del pueblo de este lugar. Con él también vino un recuerdo que nosotros guardamos como una reliquia, que un colono lo ha obsequiado para la iglesia y es una Biblia del año 1636, una Biblia de familia. Y para la iglesia luterana la Biblia es elemento fundamental de la fe. Esta Biblia fue editada en Alemania en el año 1629 y por las anotaciones que contiene uno puede observar que era de familia, hecha en un papel sumamente resistente, con capiteles, con diseños que marcaban toda la historia de una época y sobre todas las cosas marcaba cómo en la antigüedad y en el pasado la Biblia formaba parte de la vida cotidiana del grupo familiar. Y porque amaron la tierra y respetaron la naturaleza, y porque se multiplicaron en hijos, y porque del árbol hicieron madera, y con ella armaron arados y trazaron los surcos del progreso, los pioneros del pueblo de la calle larga
convirtieron a la quimera del Dorado en una realidad que los atrapó para siempre. La verdad que con estas imágenes y con estos testimonios, nosotros que quisimos rendir un homenaje a estos gringos queridos que nos hicieron, a estos alemanes que en la provincia de Misiones fundaron El Dorado, este pueblo de rozagantes 15.000 habitantes que hoy luchan por un futuro con la madera, con la yerba y con sus tradiciones a cuestas. Bueno, hoy le tocó a los alemanes, alguna otra vez le tocará a los gallegos, a los tanos o a tantos otros gringos que nos hicieron, ¿no es cierto, Telo? Sí, seguramente quedará como anécdota también que es un pueblo de 42 kilómetros de largo, con una calle donde se apiña toda la actividad. Pero creo que ya a esta altura, entre ustedes y nosotros, nos damos cuenta que la excusa de esos 42 kilómetros es para mostrar al hombre. Y como vos decís, esta vez mostramos a los alemanes, pero vamos a seguir mostrando siempre a esos hombres que están haciendo a toda Argentina, en todos los lugares, aquí en Buenos Aires, a veces en el sur, a veces en el norte, no sé, el próximo... Sí, nosotros vamos a seguir buscando y encontrando pretextos para ir hilvanando semana a semana estas historias de la Argentina secreta. ¿Próximos programas? Bueno, obedeciendo un poco un mandato de hace unos cuantos años de nuestra colega Magdalena Ruiz Guiñazú, le dedicaremos 1 hora a estudiar el tema del bosque. También iremos por la Patagonia, Otelo dentro de poco tiempo irá a Tierra del Fuego. Y le vamos a dar una sorpresa que tiene mucho que ver con la cordillera, con sus habitantes y con las historias que por ahí existen. Bueno, muchas gracias por todo y será entonces hasta la próxima semana. Bueno, hasta la próxima semana y en el Chaco espérenme con buen tiempo.